Vivimos en una época marcada por las tendencias. Lo que hoy se pone de moda en las redes sociales, como un reto de TikTok, una prenda de ropa, un corte de cabello o hasta una frase, pues se va viral. Eso quiere decir que se vuelve popular en cuestión de horas. Lo que ayer nos parecía ridículo, pues mañana nos va a parecer grandioso. Y basta ver cómo cambian los estilos de las zapatillas deportivas, del maquillaje, de las fotos y hasta de la forma de saludar. Todo se vuelve tendencia y después de corto tiempo pasa y se olvida. Así como la sociedad tiene sus modas, la iglesia también las tiene. Hay frases, hay prácticas y énfasis teológicos que de repente se ponen de moda y todo el mundo comienza a utilizarlos. Entre ellos, hay dos tendencias que se relacionan con la palabra bendición. En primer lugar, en algunos círculos se ha hecho popular saludar, diciendo simplemente bendecido o bendecida, como si decir Dios te bendiga fuera algo pasado de moda. Para algunas personas, la idea de decir bendecido es confesar que la persona ha sido bendecida. Y para otras, la idea es declarar bendecido o bendecida a la persona a quien se saluda. Por otro lado, hay personas que utilizan la palabra bendecir con respecto al manejo del dinero. Por ejemplo, alguien dice recibió una bendición, pues que recibió dinero, que compró algo, que hizo un viaje. O cuando a una persona le dicen te voy a bendecir, es que le van a dar una ofrenda. Y la palabra bendecir, entonces, ahora tiene todos estos matices y significados. Y la pregunta inevitable es, ¿corresponde estos usos de la palabra bendición a lo que la Biblia se refiere cuando habla de bendición? ¿Qué es lo que realmente quiere decir la Biblia cuando habla de la bendición? En su sentido básico, la palabra bendecir quiere decir bien decir. O sea, hablar bien de alguien. En la Biblia, las palabras que se traducen como bendición también pueden traducirse como elogiar, como hablar bien. Sin embargo, en su sentido más profundo, bendecir es un acto espiritual y profético. Cuando decimos Dios te bendiga, no estamos lanzando una frase vacía, ni un simple deseo bonito. Estamos rogando al Dios de la vida que extienda su fuerza, su gracia y su cuidado hacia la persona a quien estamos bendiciendo. Pedimos que Dios llene a esa persona de amor, paz, vida, justicia, que le dé dirección y que le proteja. Podemos ilustrar esto con algo muy cotidiano. El Wi-Fi, o como le dicen en algunas partes de América Latina, del mundo habla hispana, el Wi-Fi. En muchos hogares y negocios hay un aparato que en inglés se le llama router, que es el que envía la señal. Y mientras más cerca usted está de esa máquina y de las antenas que tiene esa máquina, pues entonces mejor señal y mejor conexión usted va a tener. Pero mientras más usted se aleja de esa máquina y de sus antenas, la señal se vuelve más débil o hasta se pierde por completo. Por eso, cuando hablamos de bendecir, estamos hablando de acercarnos a la fuente de vida que es Dios. Y la maldición significa estar lejos de esa fuente de vida que es Dios. Dios es la fuente de todo bien. Eso nos lo dice la Biblia. Cuando usted va a la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por lo tanto, vivir cerca de Dios es gozar de buena señal espiritual. Disfrutamos de los dones que Dios nos da, de su luz y de su presencia. Vivir lejos de Dios es quedar sin acceso a esa vida abundante y quedar vulnerable al pecado, a la injusticia y a la muerte espiritual. Cuando bendecimos a otras personas, pedimos que se conecten plenamente con Dios como fuente de vida. No estamos repitiendo una moda religiosa, sino que estamos
invocando la gracia divina sobre esa persona. En la Biblia hay un texto muy importante que nos habla de la bendición y se encuentra en Génesis 12. Es uno de los textos más hermosos sobre el tema. Dios se dirige a Abraham y le hace un llamado radical. Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. El contexto es importante. En el capítulo anterior encontramos la narrativa de la historia de Babel, donde la humanidad, que estaba unida porque hablaba un solo idioma, decide rebelarse contra Dios, construyendo una torre para hacerse un gran nombre propio. O sea, la humanidad se organiza en contra de Dios. Y frente a ese rechazo general, Dios toma otra iniciativa. En lugar de trabajar con todas las naciones a la vez, Dios decide llamar a una persona y a su familia para formar un nuevo pueblo. O sea, Dios no renuncia al proyecto de bendecir a toda la humanidad, sino que cambia de estrategia. En vez de tratar de hacerlo a todas las naciones a la vez, escoge a un pueblo para que ese pueblo viva en comunión con Dios y sea ejemplo para los otros pueblos y se convierta en un canal de bendición para toda la humanidad. Ese es el significado del llamado a Abraham. Dios le pide dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para iniciar algo nuevo. No se trata de un abandono irresponsable de la familia, sino de reorientar la vida, una reorientación total de la vida en respuesta al llamado de Dios. El llamado de Abraham será el comienzo de una nueva nación. La promesa es clara. Versículo 2 del capítulo 12 de Génesis dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás bendición. Dios promete bendecir a Abraham, pero esa bendición no es privada ni egoísta. Dios no le dice: te bendeciré para que vivas cómodo y satisfecho, sino que le dice: serás una bendición. O sea, Él tiene la responsabilidad de ser una bendición, de compartir las bendiciones divinas con los demás. El versículo 3 añade una dimensión importante cuando dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. El texto entonces menciona dos realidades espirituales: la bendición y la maldición. En términos bíblicos, vivir en bendición es vivir cerca de Dios, abierto a la gracia y a la dirección divina. Pero vivir en maldición, entonces, es vivir lejos de Dios, desconectados de su fuente de vida y expuestos a las fuerzas del mal y del pecado y de la muerte. Cuando alguien maldice a otra persona, le está deseando el mal. Busca que la otra persona sufra, pierda, quede sin paz, que quede sometida a las fuerzas de la oscuridad. Y es un hecho que las personas que perseveran en el mal, por definición, quedan bajo maldición debido a sus propias acciones. Sin embargo, cuando alguien trata de maldecir al pueblo de Dios, fracasa en su intento. ¿Por qué? Porque entonces esas maldiciones carecen de poder. Las fuerzas del mal no pueden destruir a las personas que caminan en la luz de Dios. El pecado no puede vencer a quienes se acogen al perdón y a la gracia divina. La muerte no tiene la última palabra sobre quienes participan de la vida que Dios da. Por lo tanto, cuando una persona maldice a otra que vive cerca de Dios, esa maldición queda sin efecto. Al contrario, al bendecir, recibimos bendición. Pero cuando usted maldice a otra persona, sobre todo a una persona que sí vive cerca de Dios, esa maldición se revierte sobre aquella persona que la lanza. El problema entonces es que quienes viven lejos de Dios no miden el riesgo espiritual de sus palabras y de sus acciones. Solo ven lo material: la fuerza, el dinero y el poder.
Hay una historia que ilustra todo esto. Se encuentra en el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Me refiero al encuentro de un muchachito que era pastor de ovejas, llamado David, contra un gigante que era un militar experimentado que se llamaba Goliat. Goliat mira a David que viene a representar su pueblo en contra de él, en una batalla de paladines, uno contra el otro. Y cuando David ve a ese muchachito, lo subestima. Él ve a un joven que no tiene armadura, que no tiene ningún arma, una lanza, ninguna espada que lo pueda asustar. Así que lo insulta y lo maldice, invocando a sus dioses, y promete destruirlo. Viéndolo solo desde una perspectiva material, parece que David no tiene futuro, que va a ser derrotado. Sin embargo, David, cuando se enfrenta al gigante, tiene otra perspectiva. Le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David puede hablar con esa confianza porque él es heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Él es parte de un pueblo bendito y llamado a ser bendición. Goliat quiso maldecir a un hijo de la promesa y por eso todo el mal que declaró se le fue en contra a él mismo. Volviendo a Génesis, el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis nos da una perspectiva extraordinaria. Por medio de ti serán bendecidas, Dios le dice a Abraham, todas las familias de la tierra. Aquí se revela el corazón misionero de Dios. Dios no solo llama a Abraham para privilegiar a una familia, sino que lo llama para que él pueda alcanzar a todas las familias. La elección de Abraham no es un acto de favoritismo, sino que es el inicio de un proyecto, el proyecto de Dios, un proyecto de salvación universal. El Nuevo Testamento, específicamente la carta a los Gálatas, interpreta esta promesa a la luz de Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 declara: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. En Cristo se cumplen todas las promesas hechas por Dios a Abraham. Jesús carga con la maldición del pecado en la cruz para que ustedes y yo podamos vivir entonces en bendición. Gracias a Jesucristo no tenemos que vivir lejos de Dios ni bajo la condena del pecado, sino que podemos ser parte del pueblo de la promesa, aunque no seamos judíos en términos étnicos o biológicos. En Cristo todas vamos a ser ahora herederos y herederas de la bendición que Dios le prometió a Abraham. Y todo esto nos lleva a una verdad tan sencilla como profunda. Dios no solo quiere bendecirte a ti, sino que Dios quiere que tú seas una bendición. Las palabras dirigidas a Abraham resuenan hoy para la iglesia de Jesucristo: y serás una bendición. No hemos sido llamados a acumular bendiciones espirituales, ni materiales, ni emocionales para nosotros mismos. Hemos sido llamados a compartirlas. Dios quiere que seamos bendición. ¿Para quiénes? Para nuestra familia, siendo presencia, amor, perdón, diálogo y apoyo. Para nuestras iglesias locales, sirviendo con nuestros dones, acompañando, orando, contribuyendo. Para nuestras amistades,
escuchando, orientando, acompañando en la crisis. Para aquellas personas que trabajan y estudian con nosotros, siendo ejemplo de honestidad, servicio y respeto. Para nuestros vecinos y vecinas, siendo solidarios, personas atentas y colaborando con las necesidades de la comunidad. Para nuestras ciudades, participando en la construcción de estructuras de justicia, paz y cuidado de la creación. Es más, Dios nos llama a hacer bendición para nuestro país y para el mundo entero, orando, informándonos, apoyando causas justas y actuando siempre a favor de la misión de Dios. Así que no basta con decir estoy bendecido o bendecida. La pregunta clave es, ¿a quién estoy bendiciendo por medio de mi vida? ¿A quién estoy dando consuelo, apoyo, justicia? ¿A quién estoy mostrando misericordia? ¿Con quién comparto esperanza? ¿Con qué persona que Dios haya puesto en mi camino? Hoy, el Señor nos recuerda esa antigua promesa actualizada en Cristo. Te bendeciré para que seas una bendición. Respondamos entonces al llamado divino con obediencia y con fe. Seamos en las manos de Dios canales de bendición para todas las personas que nos rodean. Que así sea, en el poderoso nombre de Jesús.